Muy buenas noches, profesor. Hoy día voy a explicar sobre lo que es la práctica número 1 en cuanto a troceador de clase A. Bien, para poder simular ya en el programa de Simulink, primero vamos a entender qué es lo que vamos a hacer. Para esto debemos verificar el modelamiento de lo que vamos a simular. En este caso, en cuanto a la alimentación, se va a representar con un banco de baterías que se va a simplificar mediante una fuente DC. Luego, en la parte de trocear la señal, mediante el troceador de clase A, se va a modelar mediante un dispositivo de potencia que es el MOSFET, pero cabe destacar que también existen otros elementos que se pueden utilizar, como es el IGBT o el GTO. Por último, la carga, que también es importante, se la va a modelar para un motor DC. ¿Qué características o elementos se debe considerar para modelar un motor DC? Es que está constituido tanto por una inductancia, por una resistencia de carga y por una FEN. ¿De dónde procede esto de aquí, esta representación o modelamiento de un motor DC? Si nosotros vamos al modelamiento electromecánico que tiene un motor DC de excitación independiente. Tal como se mira en la figura izquierda, se encuentra separado lo que es el circuito de armadura y lo que es el circuito de campo. En este caso vamos a analizar ya lo que es el circuito de armadura. Como es un circuito electromecánico, hay que buscar la manera de representar la parte mecánica, tal como se muestra en la figura derecha, donde ya se relaciona tanto los parámetros y variables eléctricas como las variables mecánicas. Un punto importante que se obtiene de este modelamiento es que se representa todos estos modelos mediante las siguientes ecuaciones. ¿Qué debo resaltar de aquí? Es la primera ecuación que relaciona lo que es el circuito de la armadura. Si nosotros consideramos en estado estable y despejamos la corriente, ¿para qué despejamos la corriente? Para tener un momento o un par generado mucho mayor al par de la carga que es MC. ¿Con qué finalidad queremos aumentar este par generado? Para que exista una diferencia de potencial mucho mayor que a otros valores al principio, lo que implica que la corriente, que en este caso representa la velocidad del motor del eje, va a aumentar. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se quiere? Que si se quiere un aumento de la velocidad del motor, nosotros necesitamos aumentar el par generado. ¿Y cómo aumentamos el par generado? Aumentando la corriente de la armadura. ¿Y cómo aumentamos la corriente de la armadura? Variando lo que es la tensión de la armadura, la alimentación. Por tanto, para hacer un control de un motor DC mediante un troceador A, debemos variar la tensión de alimentación. Aquí se ve claramente un ejemplo ya de lazo cerrado, donde se modela el motor DC, se realiza un control de velocidad. Este control de velocidad determina el error de esa velocidad. Luego se pasa un lazo de corriente para poder también controlar la corriente de la armadura. Y finalmente este modelamiento matemático que hace multiplicar lo que es la señal de control PWM conseguido en el lazo de corriente, se obtiene finalmente un valor entre 0 y 180, que 180 representa la tensión de alimentación de la armadura. Entonces, esta representación matemática es equivalente a la representación eléctrica que se encuentra en la figura inferior, tal como vamos a modelar. Sin embargo, aquí ya hubo un claro ejemplo para qué podría servir el troceador de clase A. Lo que se evidencia claramente que es muy importante para poder hacer un control del motor DC, aplicando dos lazos, un lazo de velocidad y un lazo de corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Es lo que se encuentra en la figura derecha. Vamos a implementar todos estos elementos que más adelante voy a indicar en dónde se encuentra, con la finalidad de poder conocer el comportamiento que tiene cada una de las señales que se relacionan en este circuito. Bien, entonces ingresamos ya a lo que es Simulink. Y antes de empezar a trabajar,
es importante familiarizarnos con los elementos, dónde se encuentran cada uno de ellos. Una manera es dando clic en el buscador de librería. ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Todos los elementos que queremos trabajar en esta interfaz blanca que se encuentra Simulink. Aquí es donde nosotros vamos a poder simular cada uno de nuestros circuitos. Bien, uno de los elementos que podemos encontrar es yendo a lo que es la carpeta de fuente, source, y aquí lo que encontramos es el generador de pulso. ¿Para qué me sirve este generador de pulso? Es la representación ya del control PWM. Recordemos algo importante. ¿Qué está conformada la señal PWM? Está conformada por una señal portadora, que es una señal triangular, y una señal moduladora o de referencia. Cuando la señal portadora es mayor al de referencia, entonces se tiene una tensión alta o un valor lógico 1 de control. Y si la señal de la portadora es menor a la de referencia, el valor lógico es 0, lo cual se va generando pulsos. Estos pulsos tienen una frecuencia, ya que es una señal cíclica. Esa señal cíclica también se define el parámetro T-on, que es cuando está en un valor lógico de 1. ¿Para qué se reconoce este parámetro de T-on y también el periódico de esta señal cíclica? Para poder determinar el ciclo de trabajo. ¿Y qué significa el ciclo de trabajo? Vamos a hacer un ejemplo ya relacionado a nuestra simulación. Si nosotros alimentamos al motor de C con 180 voltios, y se trabaja con un ciclo de 50%, lo que se indica que finalmente el voltaje promedio, porque estas señales pulsantes tienen una frecuencia que en realidad lo que el motor va a ver no son los pulsos, sino el valor promedio. Por tanto, si tiene un 50% de ciclo de trabajo para 180 voltios, el promedio de esa señal que va a recibir o percibir el motor es en realidad 90 voltios. Entonces, manejando con el ciclo de trabajo, vamos a poder variar lo que es la tensión de alimentación de armadura. Entonces, es por eso que es importante lo que es el control PWM para poder manipular qué tipo de tensión o cuánta tensión requiero en la alimentación del motor y tener un comportamiento deseado. Bueno, continuando ya en lo que es Simulink, para eso sirve el pulso generador. Ahora bien, ¿qué otros elementos debo buscar para poder simular el circuito de potencia del troceador A? Es que debemos irnos a la librería de Syncscape. Luego vamos a la librería de Electrical y después nos vamos a lo que es el sistema especializado de potencia. Aquí vamos a encontrar algunas carpetas muy importantes, como cuáles. Para empezar, si vamos a fuente, nosotros vamos a poder encontrar lo que es la fuente de alimentación DC, que es la representación de las baterías. Bien, ya nosotros insertamos este elemento, seguimos ahora, regresamos y vamos a lo que es electrónica de potencia. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos los elementos de potencia más utilizados en esta área, tales como GTO, un switch ideal, un IGBT, un diodo combinado con IGBT. En este caso vamos a utilizar un MOSFET y también un diodo, pero el diodo lo vamos a implementar paso a paso para poder ir entendiendo qué es lo que está sucediendo con las señales del circuito. Bien, por otro lado, vamos ya a implementar lo que es la carga. De igual manera, regresamos y vamos a la carpeta de pasivos. En este caso, seleccionamos serie RLC branch. Aquí, al dar doble clic, podemos nosotros escoger qué tipo de elemento vamos a poder modelar. En este caso vamos a dejarlo solo con resistencia. Damos OK. Luego podemos hacer control C, control V para poder modelar solo la inductancia.
Un punto o una observación que debemos tener aquí es configurar la condición inicial de la corriente de ese inductor que va a ser de un valor de 0. Entonces, una vez seleccionado, cambiamos. Sin embargo, ya vamos a ir poniendo los valores que corresponden a esta práctica, el cual son los siguientes. Para la resistencia colocamos un valor de 0.25 ohmios. Para la inductancia es un valor de 0.21 milihenrios, que es equivalente a 0.21 por 10 a la menos 3. Bien, la tensión de alimentación es de 110 voltios. 110 voltios. ¿Ok? Ahora, con respecto a lo que es la señal PWM, me indica que tengo un tiempo de encendido de 1.8 milisegundos y el periodo es de 2.5 milisegundos. Entonces, aquí ingresamos 2.5 por 10 a la menos 3, que equivale a 2.5 milisegundos. Ahora aquí me dice el ancho del pulso. ¿Qué es lo que me indica con este parámetro que voy a ingresar? Es el tiempo de encendido, pero en términos de porcentaje. Para esto usamos la calculadora, dividimos 1.8 milisegundos, que corresponde al tiempo de encendido, por 2.5, que es el periodo, lo cual me da 0.72, que en términos de porcentaje es 72%. No vamos a colocar ningún delay y dejamos con el valor de 0. Bien, una vez establecido cada uno de los parámetros, conectamos cada uno de los elementos. Viene la fuente, se la conecta con el drenador, el surtidor, giramos cada uno de los elementos con control R, conectamos, bien, y ponemos aquí. Ahora bien, para poder identificar cada uno de los elementos, colocamos las respectivas etiquetas. Una manera sencilla para poder colocar las etiquetas, damos doble clic en el nombre que aparece en el elemento y luego borramos y colocamos lo que deseamos poner. En este caso, TON igual a 1.8 milisegundos y un periodo de 2.5 milisegundos. Bien, con respecto a la tensión, borramos y ponemos voltaje DC, fuente. Podemos moverlo, estamos bien. Ahora, acá también MOSFET, y lo único que hacemos, dar Enter y ya se queda grabado la etiqueta. Por otro lado, borramos esta etiqueta que está puesto aquí, dejamos con R y acá con L. Bien, ahora, ¿cómo vamos a poder observar el comportamiento de las variables eléctricas que tiene este circuito? Para esto vamos a buscar otro elemento que es el scope. El scope es la interfaz que me va a poder visualizar cada una de estas señales eléctricas. Ahora les voy a enseñar otra manera para poder buscar los elementos que se encuentran en Simulink y es directamente escribiendo el nombre del elemento. Como yo ya me lo sé, se llama scope. Encontramos scope, damos clic y es el elemento de aquí. Ahora, para poder determinar, o sea, verificar la señal de tensión, nosotros también necesitamos de instrumentos. Estos instrumentos podemos nuevamente llamar a esta librería, regresamos y seleccionamos en la carpeta que dice sensores y mediciones o instrumentos. Aquí está medición de corriente y también se necesita lo que es la medición de tensión o voltaje, que se encuentra al último. Bien, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la corriente que se encuentra en la carga.
la tensión de la carga y ahora, ¿qué más se puede verificar aquí? Bien, aquí debemos tener en cuenta que solo se puede ingresar una señal al scope. ¿Cómo yo permito poder ingresar más señales al scope? Es dando doble clic en el elemento, después en la ruedita doble clic y aquí donde es el número de puertos de entrada coloco 2, que son los que yo deseo, y en Layout me permite poder colocar más de una imagen para poder obtener la señal de forma vertical o forma horizontal. Cada cuadrito me representa una señal que ingresa por el puerto. Como son dos y lo quiero dejar en forma vertical, selecciono de esta manera. Ok, y ya. Entonces, si yo coloco en la primera la señal de la tensión de carga, entonces se me va a visualizar en la parte superior el comportamiento de esta señal de tensión de carga. Y ahora si ponemos en la parte inferior la corriente que pasa en la carga, se va a visualizar en la parte inferior del scope. Bien. Le asignamos un nombre. Y C, B, C. Entonces, ahora, antes de poder simularlo, hay un elemento muy importante que debemos tomar en cuenta cuando hacemos modelamientos de circuitos de potencia. Ese elemento es Power Grid. Sin Power Grid te va a salir un error de simulación. ¿Por qué? Porque es el responsable de poder hacer el análisis de toda la simulación. Entonces, una vez colocado este elemento, ahora vamos a poder simular, pero 10 segundos es demasiado. Yo quiero al menos ver unas 3 periodos de la señal, que en este caso va a estar en función a la señal de control. Si el periodo es 2.5, entonces milisegundos, yo lo que hago es poner 2.5 por 10 a la menos 3 por 3. Entonces, aquí se evidencia claramente el comportamiento de las señales. Ahora vamos a ver si que son correctas o no es correcto este comportamiento. Para eso utilizamos lo que son los cursores. Bien. Si vamos en este primer tramo, que es cuando la señal de control PWM permite que el MOSFET se active, permite dejar que pase la corriente, se tiene un valor en base a este cursor número 1, valor de tiempo, un valor de 85 voltios. Espérenme un ratito. Tenemos esto, verificamos 110. Bien. ¿Sí? Correcto, 85 voltios, tal como indica aquí. Lo que se evidencia una caída de tensión de hasta 25 voltios. ¿Y esto a qué se debe? A la caída de tensión que hay entre el drenador y surtidor. Entonces, para poder disminuir esa caída de tensión, la resistencia R-on la disminuimos de tal manera que sea despreciable. Nuevamente simulamos. Y en este caso ya no hay 85. Ahora se evidencia, tanto en el cursor 1 y en el cursor 2, un valor de 1.1 por 10 a la 2, lo que es lo mismo decir que hay 110 voltios. Entonces,
ya no hay esa tensión que consume el MOSFET, esa caída de tensión, ya que la resistencia entre drenador y surtidor es despreciable. Ahora, si nos fijamos, ¿qué es lo que sucede cuando ya deja de pasar la corriente por el MOSFET? O sea, cuando la señal de control es cero, ¿qué es lo que está sucediendo? Existe un pico grande de tensión, de tal manera que llega a valores de hasta -4 por 10⁻⁷. Un valor demasiado grande que tiende al infinito. ¿Y esto a qué se debe? Bien, para responder a esta pregunta debemos regresar nuevamente al circuito y nos fijamos en lo siguiente. Si que el MOSFET deja de pasar ya corriente por medio de la fuente de tensión DC, entonces va a haber un cambio brusco en el inductor. Y recordemos que el inductor se opone a sus cambios. Esos cambios se opone de tal manera que no desea. ¿Y cómo reacciona ese inductor? Si conocemos que la tensión del inductor es igual a la inductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Si ese cambio de corriente es demasiado rápido, entonces al multiplicarlo por la inductancia se va a tener una tensión en el inductor muy alto, que se opone a la polaridad de este instrumento. Es por esto que al ser esto muy alto y tiene polaridad diferente entre los terminales, o sea, contrario, lo que va a ver el instrumento es un valor negativo muy alto de tensión en la carga. Es por esto que se generan estos picos demasiado altos. ¿Por qué? Por estar respetando que la corriente sea cero. Y como he dicho, el inductor se opone a estos cambios. Ahora bien, una vez analizado que se encuentra correctamente su funcionamiento, vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a colocar el diodo de paso libre para poder identificar qué diferencia hay. Entonces, en este caso, escribimos diodo. Esperamos unos segundos. Un punto importante si vamos a utilizar este método de seleccionar escribiendo es poder identificar cuál es el que corresponde a circuitos de potencia y cómo nosotros sabemos qué elemento es, ya porque un mismo elemento puede tener distintas librerías con el mismo nombre. El que tiene de sistemas de potencia especializados eléctrica es el correcto. Seleccionamos y ahora sí es el diodo que nosotros estábamos esperando. Giramos. Bien. Pero vamos también a colocar una corriente. Aquí. Copiamos. Giramos. Bien. Diodo, escribimos aquí. Vamos aquí. Colocamos el terminal en este punto. De igual manera, colocamos un medidor de corriente ya en la carga, porque ahora este medidor de corriente corresponde a lo que es el MOSFET o la fuente DC. Entonces borramos esta parte, ingresamos este medidor de corriente. Ahora bien, entonces, ¿cómo vamos a poner aquí en el scope? Nuevamente configuramos el número de puertos, que ya no va a ser 2, sino va a ser 4. Y en layout va a ser 4 en forma vertical. Ok. Regresamos, agrandamos el scope. Entonces, colocamos la tensión de la carga primero. La corriente, colocamos aquí, vamos a colocar exactamente la corriente de alimentación. Luego, seleccionamos como tercero la corriente del diodo. Escribimos.
y D. Y por último, colocamos la corriente de la carga. Y C. Entonces, nuevamente simulamos. Observamos el comportamiento de las gráficas en los scopes y vemos lo siguiente. Bien, verificamos nuevamente que los parámetros de cada uno sigan con los que corresponden en la práctica. Corriente 0, 0.21 milihenry, resistencia 0.25, alimentación 110, 72%, periodo 2.5 milisegundos. Bien, por lo visto está todo correcto. Entonces, nuevamente regresamos en la gráfica y vamos a interpretar qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, ahora sí lo que quiero verificar es el comportamiento del pulso, de las señales de pulsante que está troceando la tensión. Primero verifiquemos el periodo de estas señales. Como son 3, voy a tomar el intermedio. El valor que se representa con respecto al tiempo entre 1 y 2, esa diferencia es de 2.505 milisegundos, el cual es un valor muy aproximado a lo que nosotros colocamos, que es 2.5 milisegundos. Ahora vamos a ver el tiempo de encendido, si corresponde a 1.8. Y exactamente corresponde a 1.802 milisegundos. Por tanto, la señal de control está bien modelada. Por otro lado, ¿qué es lo que está sucediendo con las tensiones? Ya he explicado que es igual a la señal de control, sino que en este caso en términos de tensión de alimentación que va de 110 a 0 voltios. Ahora, con respecto a la señal de la alimentación, para tener mejor visualización de cada una de las señales que corresponde, colocamos las respectivas leyendas, tal como se muestra en la parte superior izquierda de cada figura, derecha de cada figura. Bien, entonces, cuando está encendido y se está alimentando, cuando está encendido el MOSFET, perdón, entonces se ve que la corriente de alimentación puede pasar. Entonces, puede pasar y la corriente que se ve en la carga es la misma que se refleja con la de la alimentación, ya que si esto se idealiza como un cortocircuito cuando se activa el MOSFET, entonces, como ya no hay caída de tensión, viene la fuente y va por este ramal de acá, que es la carga, porque con el diodo no puede, ya que se opone a conducir, ya que la polaridad va de menos hacia más. Cuando el diodo conduce, debe ir de más hacia menos, desde ánodo hacia cátodo, no de cátodo hacia ánodo. Entonces viene por acá y la misma corriente que pasa por MOSFET es la misma corriente que pasa por la carga, porque se forma un lazo. Es por esto que al ver la señal en este tramo es igual, tanto de la fuente como de la carga. Ahora bien, cuando ya no pasa, no se desactiva el MOSFET, ya no hay alimentación de la fuente. Ahora el que va a trabajar es el ramal del diodo. ¿Por qué? Porque aquí ya se comporta como un circuito abierto. Lo que te queda solo este circuito de acá en la parte derecha, constituido por la resistencia, el inductor y el diodo. Ahora, si nosotros analizamos este circuito, vamos a verificar que si colocamos la misma polaridad que tenía la carga con respecto al primer tramo cuando alimentaba la fuente, es decir, esto va de más hacia menos, la resistencia, la inductancia de más hacia menos y del diodo de más hacia menos, se va a verificar que la tensión va a ser negativa en relación a la tensión que requiere el diodo. Entonces nunca se activaría. En teoría, sin embargo, aquí viene un comportamiento muy importante del inductor, y es que como se opone a los cambios de corriente, a los cambios bruscos de corriente, entonces él obliga a conducir, y la única forma de poder conducir es mediante el diodo.
Y para poder conducir ante el diodo, la corriente debe ir por este ramal de arriba hacia abajo, luego para la izquierda y luego de abajo hacia arriba, por el ramal del diodo. Entonces, ¿qué debe hacer el inductor? Debe cambiar de polaridad para tener una tensión positiva con respecto al diodo y que pueda conducir y que sea mayor a la tensión que necesita el diodo de 0.7 voltios si es de silicio. Entonces, de esta manera va a permitir conducir por el diodo. Si regresamos a las señales de simulación, verificamos que en este tramo, cuando no conduce el MOSFET, va a conducir el diodo. Y esta corriente es igual al de la carga. Es por esto que se ve el mismo comportamiento en este tramo, tanto de la corriente del diodo con la corriente de carga. En resumen, en el primer tramo, la corriente de la alimentación es igual a la corriente de la carga. Y en el segundo tramo, la corriente del diodo es igual a la corriente de la carga. Ahora bien, ¿qué otro punto importante se debe tener en cuenta aquí? Es que cuando pasa por el segundo tramo, requiere un tiempo determinado para que este circuito RL ya pueda consumir la energía almacenada en un inductor, pueda consumir la resistencia. Pero si observamos la gráfica, no cumple con el tiempo mínimo requerido para que el inductor se descargue completamente. Y al momento de que se activa nuevamente el MOSFET, el inductor ya va a tener una corriente almacenada. Y es por esto que no llega a cero la corriente de la carga, lo que se conoce como un periodo continuo. Una corriente de carga continua que no va a tener un valor de cero, sino un valor mayor a cero, tal como se muestra en estas tres señales. Bien, una vez confirmado y analizado que el valor es correcto, también se puede jugar con los parámetros. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, que no quiera que la señal, la respuesta sea continua, sino que llegue a cero, que se descargue todo el inductor. Para eso debo conocer de lo siguiente. En un circuito RL, en este caso esta fuente es de 0.7 voltios que responde al diodo, ¿qué es lo que dice? Cuando la inductancia disminuye o la resistencia aumenta, el tiempo para que pueda estabilizarse la señal disminuye, requiere de un menor valor. Entonces, si nosotros aumentamos la resistencia de la carga, solo en caso de ejemplo para poder verificar y validar la teoría de un circuito RL, vamos a aumentarle a 1 ohmio. Si nosotros simulamos nuevamente esto de aquí, vamos a verificar que la corriente de la carga ya va a poder descargar más rápido. Aunque no llegue a cero, se evidencia claramente la simulación anterior que la corriente disminuye mucho más rápido y puede casi alcanzar el valor de cero, mientras que el otro era una señal continua que nunca iba a alcanzar el valor neutro o cero. Entonces, una vez verificado, regresamos el valor de 0.25 porque ahora vamos a implementar ya lo que es la FEN. La FEN corresponde al modelamiento que nosotros habíamos explicado en las diapositivas primeras. Cómo se modelaba un motor DC es mediante esta FEN que se ve aquí. Esta parte eléctrica es lo que nosotros estamos modelando. Tenemos RL y la FEN, que es la que vamos a colocar mediante una fuente DC. Ahora, la alimentación es lo que nosotros estamos haciendo el control, variando mediante una señal PWM. ¿Por qué nosotros también variamos esto y nos interesa la FEN? Porque la FEN es proporcional a la velocidad del eje. Entonces, variando esto, podemos variar la velocidad. Bien, entonces retornando, vamos y utilizamos, copiamos esta fuente
se puede, vamos a la librería, regresamos, vamos a source. Borramos aquí. Colocamos. Entonces, ya tenemos la fe. El valor correspondiente en esta práctica número 1 es de 44 voltios. Bien, ya tenemos todos los parámetros. Nuevamente simulamos, pero ahora utilizando ya lo que es la fe. Estamos ya en el modelamiento completo de este motor DC. Nuevamente verificamos el comportamiento de las señales y en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? 0.25, 0.20. Primero, el comportamiento en términos general sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque en el primer tramo la corriente de alimentación es igual a la corriente de la carga y en el segundo tramo la corriente del diodo es igual a la corriente de carga. Pero lo que sí observamos es que la señal ya llega a 0 amperios y no antes como una señal continua que era mayor a 0. Entonces al agregar esta FEN permite poder descargar rápidamente el inductor. Ahora, ¿qué pasaría si aumentamos nuevamente la corriente, la resistencia? Y simulamos. Si ven este comportamiento, ha cambiado lo que es la señal de la tensión de carga. Ahora bien, analicemos este caso, qué es lo que está sucediendo. En el primer tramo ya sabemos que conduce el MOSFET hasta este punto que está señalado con el cursor 1. Aquí, entonces, la corriente de la fuente de alimentación es igual a la corriente de la carga. Luego, en este segundo tramo, ¿qué es lo que está sucediendo? Está conduciendo el diodo. En este tramo, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo siguiente. Ha dado un cierto determinado tiempo en que el inductor se ha descargado completamente ya que la resistencia ha absorbido esa energía en forma de calor. Entonces en este tramo se descargó ya el inductor, entonces es igual la corriente del diodo que pasa con el de la carga y una vez que se descarga el inductor, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Como la corriente ya se descargó, la corriente que pasa por este ramal es 0, entonces la tensión que aporta la resistencia es de 0. Ahora, si la corriente es 0 y por ende el cambio de corriente va a seguir siendo 0, multiplicado por la inductancia va a seguir siendo 0. Por tanto, la tensión del inductor es 0. Si la tensión del inductor es 0 y la tensión de la resistencia es 0, entonces la tensión entre los terminales de toda esta carga va a ser la tensión de la FEN. Permíteme colocarles etiquetas, poner FEN. Entonces corresponde a la tensión de la FEN que es 44 voltios. Si nosotros vamos y verificamos si es, vamos al cursor 2, corresponde a 4.4 por 10 a la 1, que es equivalente a 44 voltios. Es correcto y lo que nosotros teníamos estimado. Bien, en todo este tramo lo que sucede es que como ya no hay corriente, solo el medidor de tensión en la carga va a percibir la tensión de la FEN hasta que nuevamente se active el MOSFET y pueda conducir. Y se repite el mismo comportamiento ya descrito en este primer periodo. Nuevamente regresamos la resistencia 0.25 y nosotros también hemos determinado e identificado que cuando se aumenta la resistencia, el tiempo de descarga del inductor disminuye. Ahora, y bueno, ¿qué otras cosas se puede hacer en este caso? Es, por ejemplo, primero simularlo.
Y ahora no vamos a aumentar la inductancia, vamos a disminuir la inductancia, digamos, a 0.05. Se va a conseguir los mismos resultados. Verificamos y correcto. Igual ya no va a haber 2 tramos, sino 3 tramos. ¿Por qué? Porque en el tramo entre el cursor 1 y 2 ya se ha descargado el inductor y va a haber solo en la tensión de la carga la tensión de la FEM. Dejamos nuevamente en 0.21. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros colocamos 60 voltios? Simulamos. De igual manera ya se va a tener 3 tramos. Es decir, que en este tramo de aquí ya se ha descargado el inductor y solo se va a observar la tensión de la FEM en la tensión de la carga. En resumen, si se desea que el inductor se descargue rápidamente, se debe aumentar la resistencia o bien disminuir la inductancia o aumentar la FEM para que se oponga a la tensión a la descarga del inductor, para que permita que se descargue más rápido. Entonces, bueno, ya en cuanto a configuraciones dentro del mismo programa, lo que podemos ir a propiedades. Bueno, en este no, sino vamos a estilo. Color fondo blanco, blanco, acá negro. Ok. Podemos verlo de la siguiente manera. Estilo. Podemos cambiar el color y el grosor a 2. Aplicamos. Vamos a la segunda, así mismo. Rojo, 2. Aplicamos. Vamos a 3. Verde, 2, aplicamos, vamos al 4, 2. Y bueno, de aquí ya se tiene una mejor visualización para poder identificar cada una de las señales. Y eso es todo con respecto a esta primera práctica. Se ha identificado el comportamiento que tienen las señales al poder variar uno de estos elementos, los valores de estos elementos. Después voy a explicar qué sucedería con el comportamiento de la señal PWM que corresponde a mi circuito modificado. Lo colocamos, damos aquí, ponemos crear área y escribimos circuito original. Mientras que la siguiente va a ser el circuito variante. Guardamos y muchas gracias por su atención. Y espero que les haya gustado esta explicación y hayan entendido de la mejor manera. Muchas gracias. Y bueno, me despido.